Bienvenidos a nuestra casa. Es un placer estar con ustedes hoy para iniciar esta serie de pensamientos devocionales sobre el libro de Primera de Pedro. Es un libro muy fascinante que el famoso apóstol escribió y hay varios títulos posibles para resumir la epístola, la carta, el devocional para nosotros. Uno puede ser principios para la vida cristiana. Y necesitamos bastantes principios para vivir bien como cristianos hoy en día durante esta época de la coronavirus y lo que está causando tanto sufrimiento en el mundo. Y eso da otro título que podría ser un currículo para santos sufrientes. O otro es retroceder nunca, rendirse jamás. Y eso tiene que ver con la persona de Pedro. Pero antes de meternos en el primer devocional, vamos a dar una idea de cómo se va a presentar y cómo vamos a organizar cada día juntos en esta época. Voy a presentar el pasaje del día, leer uno o dos versículos claves y luego va a aparecer en la pantalla o en la página web de Fiel unas preguntas para que ustedes vayan indagando un poco más sobre el pasaje del día. Y puedes hacer eso a solas si estás a solas o puedes hacerlo como familia. Y esperamos que las preguntas sean a un nivel que va a interesar a cada miembro de la familia, aún a los un poco más pequeños. Y ustedes como padres, si los tienen, pueden involucrarlos e incluirles en la conversación y usar una versión un poco más sencilla de la Biblia para que ellos también lean con ustedes. Y tener varias versiones es buena idea para echar más luz sobre el pasaje. En sí, diferentes versiones de la Biblia son como comentarios, porque son los eruditos que han buscado las mejores frases y las mejores palabras para expresar lo que está en el idioma original, que es muy difícil a veces traducir. Entonces, después de tomar los 5 minutos, lo que ustedes quieren de conversación, de esas preguntas, entonces vamos a regresar y yo voy a dar unos 10 minutos de tiempo devocional y eso no es tanto una exposición profunda del libro, pero más bien entender el pasaje y tocar a veces los puntos difíciles y luego aplicarlo en nuestras vidas. Y finalmente vamos a tener algunas preguntas para platicar, preguntas prácticas, preguntas cómo aplicar el pasaje, los versículos, las verdades a nuestras vidas para que podamos crecer en el Señor en una forma práctica. Se puede crecer juntos, platicando y aplicando. O si estás a sola, puedes platicar con el Señor sobre esas cosas prácticas que al fin tiene que ser individual, ¿no? Y entonces vamos a ver al Señor cambiarnos. Entonces, el plan del día sería una introducción y la lectura, luego las preguntas que ustedes van a indagar en casa sobre el pasaje o los pasajes anotados allí, y luego mi participación, el devocional, y luego las preguntas prácticas. No vamos a hacerlo hoy, eso es solamente la introducción y vamos a solamente terminar con un pasaje corto aquí en Lucas capítulo 22 en cuanto a la vida de Pedro. Cuando pensamos en Pedro, muchos de nosotros, por ser negativos, vamos al gran fallo de Pedro cuando fracasó por negar al Señor. En el aposento alto aquí en capítulo 22, el Señor está prediciendo, Pedro, tú vas a hacerlo antes que el gallo cante 2 veces, tú vas a negarme 3 veces. No, Señor, no. Y él había dicho, yo voy a la muerte contigo. No, dijo el Señor, tú eres humano, Pedro, en medio de todo vas a fracasar, igual como nosotros lo hacemos. Y entonces vamos a poner eso al lado por verlo rápidamente en ese momento. El Señor dice en versículo 31 de Lucas 22, Simón, Simón, Satanás ha pedido
zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás es nuestro enemigo. El Señor sabía lo que iba a pasar esta noche y con Simón, pero también, aunque sea algo en conjunto, algo general que Satanás quiere hacer, atropellarnos y entonces tratar de quitar nuestra fe, el Señor sigue pero yo he rogado en oración por ti. Ahora lo hace individual. Simón, por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y Pedro no puede perder su fe. Judas no tenía fe y entonces él desapareció. Pero el Señor está orando para que la fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, y el Señor sabía que iba a hacerlo, y entonces eso también es el proceso en nuestras vidas, fracasamos, pero luego arrepentimos y luego, y vuelves a mí. También hay ese proceso, ¿no? El fracaso, el arrepentimiento y regresar al Señor. Entonces hay un cuarto paso allí. Y fortalezcas a tus hermanos. Eso fue la oración de Jesús antes de que Pedro le negara. Que él iba a restaurar a ese hermano para fortalecer a los demás. Y por eso estamos estudiando primero de Pedro. Porque años después, Pedro en su madurez escribe 2 cartas para ayudarnos, para fortalecernos. Y queremos pasar esta serie de devocionales aprendiendo en una forma muy práctica cada día. Esas promesas, esos principios, esos preceptos para que nosotros seamos cambiados. Y recordando que el Señor está orando por nosotros, por cada uno, individualmente. Simón, Simón, Jaime, Jaime, estoy orando. Para que no pierdas tu fe. Porque no puedes perderla. Pero para que no caigas en tentación tampoco. El Señor nos enseñó a orar eso, ¿no? En el Padre Nuestro. Y el Señor ora eso por nosotros. Pase lo que pase, que nosotros pasando por el valle del fracaso, siendo restaurado por el arrepentimiento, entonces Él puede usar nosotros para fortalecer a otros. Y eso es lo que quiero que ustedes vayan pensando hoy. ¿Cómo puedo yo fortalecer a otro? ¿Dentro de la casa? ¿De la familia? ¿Tu vecino? ¿No? Personas necesitan tu ayuda espiritual, emocional, práctica. Hoy, ¿cómo vas a fortalecer a alguien? Hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Pedro. Gracias por la forma en que Jesús obró en su vida, salvándole. Y después de caer de vez en cuando, restaurarle. Gracias por su actitud de arrepentimiento y gracias que Jesús oró que Pedro fuera usado para fortalecer a otros. Y Él va a fortalecernos por medio de la carta que Él nos ha dejado. Y gracias por esta oportunidad para ahora pensar en cómo fortalecer a alguien hoy por medio de una llamada o algo práctico que podemos hacer. Gracias en nombre de Jesús. Amén.